Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Vamos a tejer con estos colores tan bonitos un punto chevron muy particular. Todavía no lo he empezado a hacer aquí porque comenzamos con esta puntada así de recto. Y ya a partir de la siguiente vuelta yo ya empiezo a hacer el motivo de chevron. Así que he trabajado 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas y ahora ya os indico cómo se empieza a hacer el chevron. La puntada es múltiplo de 8. Así que como yo he montado 2, 4, 6, 8, 10, 12 motivos para mi talla, pues tengo que montar esa cantidad de cadena, 12 por 8, que ahora te digo la cantidad. Y es para talla, esta cantidad es para talla M, L. La diferencia, para M vas a trabajar con el gancho del número 3 y para L con el gancho del 3,5. Para el XL en adelante vas a tener que montar 16 motivos, así que multiplica 16 por 8 y yo te indicaré, cuando lleguemos al momento de tener que distribuir para el chevron, te indicaré con más motivos cómo tendrías que hacerlo tú, si has montado más motivos. Entonces, para mi talla, como te digo, serían 8 por 12. Y yo estoy trabajando con este material que se llama Flor de Lanas Urbano. Un amarillo, un color más anaranjado, que este es el color 302, este es el color 318, este es el color, el que es más rojito cereza, es el color 165, y como yo quería este tono en concreto y en Bahía no lo, en Urbano no lo había, pues lo he cogido de Bahía, de la lana Bahía, que sería el color que no me lo indica porque no sé por qué, aquí está como que no viene el color. Es un 100% acrílico. Los dos son más o menos del mismo grosor. Este es un pelín más grueso, pero vamos, no hay diferencia apenas. Es como un Burdeos Borgoña. Tú haces la combinación que tú quieras. Bueno, lo primero es montar las cadenas. Serían, pues como son 12 motivos, 8 por 12, 96 cadenas más una. 97 montaríamos. Como esta muestra no hace falta que la trabaje entera para enseñarte esta montada, voy a montar, pues por ejemplo, 32 cadenas, 33, porque serían 32 más una, 33 para hacerte como 4 motivitos, ¿vale? Entonces hacemos las, pues 97 cadenas con el gancho del número 3,5 y luego seguiremos trabajando con el número 3. Si vas a trabajar la talla L, como son los mismos motivos, pues trabaja con el gancho del número 4 las cadenas y sigue trabajando con el 3,5 y el resto, ¿vale? Ya hasta aquí paro de indicar porque si no me voy a liar. Ya sigo con las indicaciones para talla M. Aquí, como es una muestra, pues voy haciendo de 8 en 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tendría 3 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 4 motivos más una, hemos dicho. Y ya cambio al gancho más pequeño. Y ahora vamos a subir con una cadenita. En la siguiente hago un punto bajo. Salto 1, 2, 3 y en el cuarto voy a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora salto ten cuidado que aquí hay una cadenita porque se pierde muchas veces como hay tantos puntos. 1, 2, 3, en el cuarto hago un punto, perdón, un punto bajo. Cojo la lazada y de nuevo salto 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3 en el cuarto y repito 9 puntos. 1, 2, 3. De nuevo tengo los 9, salto
1, 2, 3, en el cuarto hago un punto bajo. Y así voy a ir todo el tiempo hasta quedarme ya sin puntos. Te tienen que quedar 12 motivos. Cuando ya tienes todos los motivos, todas las cadenas, aquí ya te quedan 1, 2, 3, en el cuarto, aquí es que se queda escondidita, ¿eh? 1, 2, 3, en el cuarto, aunque la he hecho bien chiquitina, pero bueno, aquí está. Hago el punto bajo, no lo voy a terminar, yo ya tengo preparado el otro color con una hebrita y lo paso. A ver, lo paso y hago una cadenita. Y aquí el otro color lo voy a asegurar. Ya este color yo lo cortaría con una hebrita larga, pero aquí no lo voy a cortar porque, mira, aquí lo he ido cortando. Aquí no lo voy a cortar porque voy a reutilizar este material, entonces me da pena. Entonces, la siguiente vuelta voy a subir una y dos más para tener 3, giro y aquí mismo hago otro punto alto. 2 cadenas. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto hago un punto bajo. 2 cadenas. En el punto bajo de la vuelta anterior hago, perdón, un punto alto, una cadena y un punto alto. 2 cadenas. Cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto un punto bajo. 2 cadenas. En el punto bajo un punto alto, cadena y punto alto, como si fuera una V. 2 cadenas. 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto bajo, 2 cadenas, ¿vale? Y así hasta quedarte sin puntos. Yo como tengo poquito voy a seguir punto alto, cadena y punto alto, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 en el quinto, punto bajo, 2 cadenas y ya cuando llegas al final aquí en el punto bajo vas a hacer 2 puntos altos. Siguiente vuelta, subo con 3, giro, seguimos con el mismo color. En este mismo punto, en el último que hemos hecho, vamos a trabajar, ahora tengo 2, las cadenas más 1, tengo 2, 3, 4 y 5 puntos. Voy a hacer en el punto bajo un punto bajo. Y ahora en cada V hago de nuevo 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el punto bajo, un punto bajo. ¿Vale? Así toda la vuelta. De nuevo en la V 9. En el punto bajo, un punto bajo. En la V 9. Todo el tiempo así. Cuando llegas al final ya has hecho el punto bajo, pues aquí en el último punto, que sería la tercera cadena, vas a hacer los 5 puntos altos. Me quedo aquí en el cuarto porque en el quinto voy a hacer el cambio de color. Entonces voy a coger aquí un poquito de este rojo, entonces, como tengo aquí el otro gancho, aprovecho para hacer el nudo y lo tengo ya preparado, así. Y entonces lo hago sin terminar y engancho el color. Vamos a ajustar un poquito. Paso, hago una cadena. Y el otro color lo estiro y ya lo corto. Ahora, siguiente vuelta.
giro. Entonces ahora vamos a repetir la vuelta de los puntos bajos, 2 cadenas y V. Lo que pasa que una vez empezamos como hemos empezado antes con los 2 puntos altos, y la siguiente vez empezaremos con, como voy a empezar ahora, con un punto bajo aquí en el primer punto y al final igual. Entonces he empezado con un punto bajo ahí, porque es como que estoy a mitad de un motivo. Hago 2 cadenas y ya hago V. Dos cadenas, cuento 1, 2, 3, 4, 5. He contado mal, creo. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenas, V en el punto bajo. Punto, cadena, punto. 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y así toda la vuelta. Cuando llegas al final has hecho la V, 2 cadenas y un punto bajo en el último punto. Aquí las cadenitas. Punto bajo. Y ahora una cadena, giro. Entonces esta vuelta la tienes que empezar aquí haciendo lo mismo. Un punto bajo. Y en las V 9 puntos. Tiene los 9 puntos, en el punto bajo un punto bajo. Lo siguiente es una V, 9 puntos. Y en el punto bajo un punto bajo. De nuevo en la V, 9 puntos. Y así vas a seguir toda la vuelta hasta completar. Bueno, pues cuando llegas al final terminas con un punto bajo. Cambia de color, en mi caso pues ya le he puesto el color este bordeito oscuro, y entonces volverías a empezar como aquí, con 2 puntos, o sea, empezarías por este lado, y entonces empezarías con, igual que aquí abajo, 2 puntos, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, V, 2 cadenas, y terminaría con 2 cadenas, 2 puntos. Volverías a empezar con 5 puntos, punto bajo, 9 puntos, punto bajo, 9 puntos, 9, tal cual, como lo hemos hecho ahora, y de nuevo volverías a empezar la siguiente con el punto bajo, 2 cadenas, V, ¿vale? Lo que acabamos de hacer. Lo único que se comienza de dos formas. Una vez se comienza con 2 puntos altos y encima luego van 5 puntos altos, y la siguiente vez se comienza con un punto bajo y después la siguiente es un punto bajo y los 9 puntos en la V siguiente. Bueno, pues esta parte estaría explicada. Entonces, yo así he trabajado 1, 2, 3, 4 y 5 veces, con lo cual he hecho los 4 colores y he tenido que volver al amarillo de nuevo. Ahora me tocaría hacer con el tono más anaranjado, y ya vamos a empezar a darle forma de chevrón a esta parte. Así que como yo tengo esto ya hecho, aprovecho para seguir con vosotros. Os va a ir quedando, para que lo tengáis en cuenta, que no creáis que vais mal. Os va a ir quedando un momentito, que es aquí. Conforme vayamos haciendo el chevrón, cuando llevamos un tiempo, nos va a ir creciendo aquí un poco, ¿eh? Es como que vamos a hacer un canezú que crece un poquito hacia debajo del pecho, para luego cerrar el canezú, porque haremos dos piezas iguales. Yo estoy trabajando la primera y habrá que hacer, como esta que estoy haciendo, una más. Y cuando las tengamos al largo de la ciza que necesitemos, que serán unos 20 centímetros, depende de cada una, pues ya cerraremos y continuamos trabajando en circular. Y bueno, después ya cerraremos aquí un trocito que añadiremos para hombros, y luego cerraremos hombros y ya tendremos cerrada la manga. Pero bueno, paso por paso, ¿vale? Ahora, después de estas 5 vueltas, vamos a empezar a dar forma. Las vueltas que yo vaya dando luego son repetitivas, así que va a ser como fácil, ¿eh? Yo creo que os va a resultar fácil. Bueno, pues vamos a empezar añadiendo aquí en el puntito bajo, pero vámonos del revés. Esta vuelta de V que vamos a hacer siempre será del revés, y la de los abanicos serán del derecho. Entonces voy a añadir aquí, pero no quiero irme muy para allá, entonces me voy a añadir, no sé cómo hacerlo para que no irme aquí. Bueno, pues aquí mismo.
en el punto bajo. Paso la hebra, hago una cadena y un punto bajo. Vale, pues ahora vamos a hacer 2 cadenas más y ya tengo un punto alto más otro punto alto. Tenemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, en el quinto hago un punto bajo, 1, 2 cadenas, hago una V, una cadena y un punto. Sería un punto, una cadena, un punto, ¿vale? Hasta aquí normal, como estábamos haciendo antes. 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo. Y ahora vamos a hacer 1, 2 cadenas y aquí vamos a hacer una V triple. Entonces sería punto cadena, punto cadena, punto, y ya tendríamos la, perdón, voy a repetir aquí el punto, V triple con 3 puntos, ¿vale? Esto hasta aquí para si tenéis 12 motivos, tanto si tenéis 12 motivos como si tenéis 16. Hasta aquí así. Ahora, para el que tiene, esto lo voy a explicar una vez nada más para 16 porque os digo que si no es que me voy a liar un montón. Pero bueno, imaginaros que vosotros tenéis 16 motivos. Pues la distribución es la siguiente. 1, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 hago un punto bajo. Y ahora van 1, 2, aquí va una V. Una, 2, 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, aquí en punto bajo, y ahora tendríamos que hacer otra V, dos cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. Y ya sin hacer cadena, o sea que desde la parte alta, que va a ser esta, bajando van 2 V, y ahora aquí en el punto bajo hago no una V, sino 2 puntos, pero que además van seguidos del punto bajo, sin cadena. Y sin cadena 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y punto bajo. Entonces esta es la parte como más baja, para la que tiene 16 motivos. Y ahora voy a ir subiendo otra vez con 2 V. Tengo aquí una, dos cadenas, y aquí tengo la segunda. Dos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Ya estoy subiendo y ahora iría 2 cadenas y la V triple, otro de los picos que sube. ¿Vale? Y ahora 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, y repetiría. O sea, aquí ahora todavía no se aprecia, pero esta es mi parte, este es uno de los picos de los 3 que tengo que tener, y este es otro de los picos de los 3 que tengo que tener, pero repartidos con 16, por eso a mí aquí pues no podría porque me están faltando motivos, pero ahora tendría que bajar de nuevo, igual que he hecho aquí, con 2 V, hacer las 2 cadenitas, el punto bajo, 2 puntos y un punto bajo, o sea que esto va así como que se meta aquí un poquito, que ya se irá apreciando conforme vayamos trabajando, 2 V y de nuevo el pico. Repite eso una vez más y vas a terminar como has empezado aquí, con una V y aquí los 2 puntos, separado todo por 2 cadenas, ¿vale? Eso para el que tiene 16. Pues luego te vas a encontrar que vas a tener que trabajar más motivos, pero bueno, cuando lleguemos a trabajar los abanicos, pues te vuelvo a indicar un poco por encima cómo tienes que continuar. Eso para la que hace la talla grande. Para los que hacemos la talla ML,
aquí se me ha deshecho esta V, no bastante separación. Aquí. ¿Vale? Haremos los dos puntos, dos cadenas, un punto bajo, dos cadenas, una V, dos cadenas, punto bajo, dos cadenas, abanico triple, o sea, perdón, V triple, dos cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, dos cadenas, V, dos cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, y ya está, porque solo tengo que tener una V, así que he hecho el punto bajo sin cadena ni nada, hago dos puntos, sin cadena ni nada, 1, 2, 3, 4 y 5, hago un punto bajo, y esta es mi parte más bajita, esta es la más alta. Ahora hacia arriba, dos cadenas, una V, dos cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, dos cadenas, y ya iría de nuevo el triple. 1, 2, 3, dos cadenas, ya tengo otro pico. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. Entonces tengo 1, 2 picos. Ahora tengo que volver a bajar con una sola V de separación, dos cadenas, una sola V de separación. Dos cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora va el punto bajo, los dos puntos sin cadenas ni nada, y el punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo he bajado. Ahora vuelvo a subir. Dos cadenas, una V, dos cadenas, el punto bajo, dos cadenas, y estoy arribita ya, así que tengo que hacer otro triple. 1, 2, 3. ¿Vale? Estoy arribita, ya tengo 3. Ya tenemos 1, 2 y 3. Y aquí que bajan. Ahora bajo. Y ya además estoy al final. Dos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Dos cadenas. Una V. Dos cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, dos cadenas y los dos puntos, solo dos puntitos, 1 y 2. ¿Vale? Entonces aquí tenemos ya la vuelta 1 del chevron. Vuelta 2. Subo con, porque aquí vamos a tener que hacer, donde la V, aquí vamos a hacer 1, 2, 3 para tener un punto alto. Aquí mismo voy a hacer 4 puntos más para tener los 5. Ya tengo 3, 4 y 5. En el punto bajo hago un punto bajo. En la V hago 9 puntos. En el punto bajo hago un punto bajo. Ahora aquí tenemos dos V, como si fueran dos V. Tengo que hacer 9 puntos en cada V. Tengo 2, 3. He hecho los 9, una cadena, y en el siguiente espacio otros 9. Y ya tengo los otros 9. Ahora, en el punto bajo hago un punto bajo. En la V que me encuentro hago 9 puntos. Tienes los 9 puntos y ahora el punto bajo no lo vas a hacer. Mira, aquí tienes punto bajo, 2 puntos y punto bajo, ¿no?
tú el punto bajo lo vas a hacer aquí en medio de esos dos puntos, ahí, punto bajo, y te vas al otro abanico que está subiendo ya hacia arriba directamente. Vamos a ajustar aquí un poquito, aquí, y hace los 9 puntos. Tienes los 9 puntos, mirad, ¿veis cómo ya se aprecia un poquito más? Que aquí ha subido y aquí está bajando, pero bueno, hasta que nos llevemos varias vueltas. Ahora, en el punto bajo, un punto bajo. Y aquí tienes que repetir que estás arribita, que haces 9 puntos, una cadena y 9 puntos. ¿Vale? Aquí en el espacio 9 puntos, una cadena de separación y 9 puntos. Completado 9 cadenas 9, en el punto bajo, un punto bajo. Te encuentras con una V, tienes que hacer 9 puntos. Tienes los 9 puntos y aquí te vuelves a encontrar punto bajo, 2 puntos, 2 puntos bajo. Pues aquí donde en medio de los 2 puntos haces un punto bajo. Y te vas a la otra V de nuevo 9 puntos. En el punto bajo, un punto bajo. Vuelves a encontrarte la V triple, o sea, tiene dos espacios, ¿vale? Has hecho 3 puntos con cadena. Bueno, pues aquí hacemos, he dicho la V triple, pero igual es más bien la V doble. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadena en el otro espacio, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto bajo en el punto bajo, 9 en la V, punto bajo en el punto bajo, y aquí ya en la tercera cadenita tienes dos puntos, un punto, y aquí en la tercera cadenita es donde tienes que hacer 5. Cuatro y 5, y ya bien o pasas el color o haces una cadena corta, que también, y lo dejas y luego lo rematas. Ahora cogemos el otro color, que sería el tono, pues ahora va el rojito. Mira, antes de empezar la siguiente vuelta, para que tú más o menos entiendas cómo tienes que hacer si estás trabajando con más motivos, con los 16. Pues la única diferencia va a ser tú empiezas y terminas igual que yo, pero en vez de tener aquí uno bajando y que luego une, pues vas a tener 2. O sea, vas a tener una V completa, vas a trabajar un motivo completo y haces el punto bajo y luego vas a trabajar estos 2 que unen. Y aquí te vas a encontrar que vas a tener uno de más. Vas a tener aquí 2 V de más. ¿Vale? Y aquí te va a pasar igual. Por eso te hace falta pues 4 motivos más, porque son 2 y 2, 4. ¿Vale? Y ya todo lo demás igual. Bueno, pero aquí trabajando con los 12 motivos te tiene que quedar de esta forma. Los 5 puntos, el motivo completo, aquí que van dobles, estos dos que van como que el punto bajo va aquí en el centrito. Aquí sube, aquí baja, aquí sube, aquí baja. ¿Vale? Voy a añadir el otro color. He añadido el otro color aquí en este primer puntito y aquí voy a hacer un punto bajo. Separo con 2 cadenas. En el punto bajo de la vuelta anterior hago una V. Dos cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo. 2 cadenas. V. 2 cadenas,
aquí estamos subiendo, aquí ya tengo los 9, 1, 2, 3, 4 y 5, hago en mis primeros 9 un punto bajo, 2 cadenas, y ahora va el abanico, yo le dije antes triple pero doble, ¿dónde? Aquí en el espacio de la cadenita, punto, cadena, punto, cadena, punto. Dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo. Aquí, aquí, aquí. Dos cadenas, una V, dos cadenas, y aquí tenemos que repetir esa especie de disminución que baja. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago un punto bajo y no entro bien. Hago un punto bajo, sin cadena hago 2 puntos en el punto bajo, 1 y 2, y sin cadena 1, 2, 3, 4 y 5 hago un punto bajo. Y ya he vuelto a subir y a bajar. Ahora vuelvo a subir. Dos cadenas, una V. Si tú estás trabajando con los 16 vas a tener 2 V en vez de una. Dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Dos cadenas, y ya estamos aquí arriba, donde en el espacio de la cadena voy a hacer un punto cadena, punto cadena, punto. Y cada vez nos va a ir quedando más pronunciado, ya veréis. Dos cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, y esto ya es repetir por toda la vuelta. Dos cadenas. Aquí va una V. Dos cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí va el punto bajo. Los dos puntos en el punto bajo, 1 y 2. Y el punto bajo 1, 2, 3, 4 y 5. Dos cadenas, volvemos a subir. Hago la V. Dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo. Dos cadenas, en el espacio de la cadenita hago punto cadena, punto cadena, punto. Dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo, dos cadenas, y ya estamos llegando al final. Aquí va V, dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo, dos cadenas, V, dos cadenas, y el punto bajo aquí en la tercera cadena. Una cadenita y giro. Pues ahora de nuevo la vuelta 2, ¿vale? Hemos hecho la 1, ahora de nuevo la 2. Y aquí ya vamos a ir repitiendo y cambiando de color y ya está, ¿vale? Hasta tener el largo de la ciza. Aquí empiezas pues como toca, que es con el punto bajo, y en las V 9 puntos. Tengo que hacer los 9 puntos, punto bajo, 9 puntos, punto bajo, aquí 9 puntos, cadena, 9 puntos, punto bajo, ¿vale? 9 puntos, el punto bajo aquí, 9 puntos directamente,
punto bajo y de nuevo 9, cadena 9, punto bajo, 9, punto bajo aquí en el centro, 9 directamente, punto bajo, ¿vale? Bueno, voy a hacer en principio una vez más voy a subir y bajar una vez más para que lo veáis. Aquí hago 9. Entonces ya llevo los 9, el punto bajo, los 9, el punto bajo. Ya estoy aquí arribita. Tengo que hacer 9, cadena y 9. Ya eso lo he completado, hago el punto bajo. Aquí van 9. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El punto bajo va aquí en medio. Te tienes que pasar el punto bajo y aquí donde tienes los dos puntos en medio haces un punto bajo y ya pasas el otro punto bajo y te vas a la V, haces 9. Ya has hecho los 9, el punto bajo. Ahora estás arribita, 9, cadena, 9. Y repites esto. Bueno, pues aquí va uno que sube, otro que sube y otro que sube. Tienes que repetir ya hasta llegar al final. ¿Cómo terminas? Pues como aquí, haciendo los 9, punto bajo, los 9 y punto bajo. Igual que has empezado. Hemos completado esa vuelta. Vamos a coger otro color, que en mi caso es este, el burdeíto. Voy a añadirlo. Y aquí vamos a hacer una, 2 y 3 cadenas más un punto. Vamos a tener 2 puntos, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas, V, dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas, V, dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas, estamos aquí arribita, donde tengo la cadena, hago punto cadena, punto cadena, punto, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas, V, dos cadenas, 2, 3, 4 y 5, punto bajo, y aquí como estamos bajando es donde tenemos que hacer el punto bajo, 2 puntos y el punto bajo, 2, 3, 4 y 5, y ya vuelvo otra vez a 2 cadenas, V, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas, la V doble, punto cadena, punto cadena, punto, y voy hacia abajo. Esto es repetir, ¿vale? Ahora voy hacia abajo igual que he hecho aquí. Bueno, pues ya has completado y ahora aquí terminas con los 2 puntos altos. Vas a subir con 3, gira y aquí hace un total de 5, así que te faltan 4. 1, 2, 3 y 4.
en el punto bajo un punto bajo. Ahora vas a hacer 9 en el primer abanico, punto bajo, 9 en el siguiente abanico, ¿vale? Esto, bueno, es fácil. El punto bajo, 9 cadena 9, punto bajo, 9 punto aquí, punto bajo aquí, 9, ¿vale? Esto ya es fácil. Vamos a seguir esta vuelta que, como veis, va ya creciendo un poquito aquí. Así que de nuevo añadimos aquí arribita, porque ya he completado esa vuelta. Aquí donde tengo la tercera cadena, aquí. De nuevo el amarillito. Aquí hago el punto bajo, 2 cadenas. Y ya donde tengo los puntos bajos ves que tanto al principio como al final me va a quedar más porque estamos ahí, estamos creciendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo una V, me van a quedar 3 antes de la parte de arriba, de la parte alta. Tengo 2. Y tengo 3. Te van a quedar 1, 2, 3 y luego ya haces aquí la parte de arribita la V doble. Si te fijas aquí abajo cuando hiciste el punto bajo tenías 1 y nada más, y ahora tienes 3. Vamos a seguir bajando toda la vuelta así, que ya sabéis cómo es. Aquí solo va una V, vale, aquí va los dos puntos, punto bajo, punto bajo. Repetimos lo que hemos hecho hasta ahora. Bajo en cada V. Completé la vuelta de V más la de abanico, vale, que ya sabéis cómo es, normal. En el tono siguiente, pues volvemos a trabajar pues como pertenecía, que la vuelta de V es empezando con los 2 puntos, ¿vale? 2 puntos, 2 cadenas, punto bajo aquí arribita y ya V, que te quedan aquí 1, 2 y 3. Todo lo demás normal. Bueno, pues como ves te queda aquí como más trozo porque hemos crecido. Y ahora en esta vuelta que hago ya voy a incorporar lo que es este motivito aquí ya, ¿vale? Aquí. Aquí es donde nos va a quedar. Para ir dándole otra vez la forma esta así. Y además en la siguiente ya vamos a cerrar el crenezo, así que tenemos que tener 2 piezas iguales. Y ya tengo la otra aquí. ¿Veis? Y esta es la vuelta en el tono rojo, que ya sería como nuestra última vuelta y tenemos que tener las 2 piezas iguales a esta altura. Porque en la siguiente ya vamos a unir las piezas. Entonces aquí en la parte, por la parte de revés, voy a añadir aquí en el primer punto. Paso, hago una cadenita y un punto bajo. Voy a hacer una cadena también, o directamente vamos a hacer 2 cadenas mejor, ¿vale? Así que tengo una y dos cadenitas, y en el punto bajo directamente voy a hacer una V. Vale, empezamos así esta vuelta. Ahora 2 cadenas en el quinto punto bajo. A ver, que voy a mirar en el otro porque no me acuerdo bien. Ahora 2 cadenas, hago la V,
2 cadenas, punto bajo, y aquí es donde hacemos ya, sin hacer cadena, los 2 puntos y el punto bajo. ¿Vale? Aquí hemos hecho ya como la parte que baja. Ahora sigo con 2 cadenas, V, 2 cadenas, y ya continúo normal hasta llegar al otro extremo, que tengo que hacer lo mismo que aquí. Aquí va ya la parte alta. Vale, 2 cadenas. Vale, bueno, pues ahora ya continúo. Veis que aquí me queda un abanico y ya bajo, y aquí te tienen que quedar 2 y el punto bajo. Bueno, pues sigo, y aquí nos vemos para explicarte aquí como hacemos también, que es igual que aquí, pero por si te lías, te lo voy a enseñar también. He llegado al otro extremo. Aquí he hecho los 3 puntos altos con la cadena en la parte alta, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, V, 2 cadenas, punto bajo, y ahora directamente los 2 puntos y el punto bajo, y 5 aquí. Ahora 2 cadenas, V, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas V, y un punto alto aquí al final, directamente. Así. Vale, pues no cortamos la hebra porque vamos a trabajar la siguiente vuelta. Esta la voy a trabajar normal, y cuando llegue al final voy a unir. Así que tengo ya preparada la otra pieza. Entonces aquí ahora te indico. Bueno, aquí vamos a empezar con 1, 2 y 3 cadenitas, y dentro del espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque tengo con las 3 cadenas el 9. ¿Vale? Empezamos así ya en el abanico, y cuando acabe en la otra pieza voy a tener aquí en este abanico los otros 9, o sea, serán 8 más 1 aquí, tendré los otros 9, una cadenita de separación, y uniremos aquí y cerraremos. ¿Vale? Ya tendré ahí mi motivo, el que me queda más alto, este. Con ese motivo es con el que vamos a unir. Ya a partir de ahí se nos va a quedar otro motivo aquí puesto que sube. Bueno, pues ahora continúo ya normal el trabajo. O sea, aquí va un punto bajo, 2 cadenas, aquí va 9, el punto bajo aquí en el centro de estos 2 puntos, de nuevo 9, ¿vale? Y ya, bueno, pues es igual, ya continúas normal. Si te das cuenta, aquí ya hemos metido
esta parte alta otra vez, al principio y al final. Mira, ya he completado la vuelta, ¿vale? Que aquí, como ya habíamos añadido esta parte que baja aquí, pues lo tienes que respetar. Haces tu abanico normal, enganchas aquí los dos puntos en el centro, con punto bajo, vuelves a hacer abanico, ¿vale? Enganchas aquí, y este que es el que pertenece al primero de estos, a este, ¿vale? Bueno, pues coges la otra pieza ya y haces el segundo. Aquí has hecho este. Y ahora vas a hacer el segundo en la otra pieza y vamos a unir ya. Pones la otra pieza del derecho, ¿vale? Y aquí estaríamos uniendo uno de los lados. Cuando llegue al final uniré el otro. Así que aquí me faltaría hacer la cadena y los 9 puntos. El primero lo hago aquí arribita. Tengo ya uno. Y dentro de la V los 8 que me faltan. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces esto es como que es la parte de arriba de la V. Aquí es donde haremos luego lo que es una V, ¿vale? Esta es la parte de arriba del motivo, perdón. Y aquí en el centro es donde irá nuestra V triple. Que yo le digo triple porque tiene 3 puntos, pero yo sé que queda con 2 espacios, ¿vale? V o W, como lo queráis llamar. Bueno, ahora ya sigo con el patrón normal. Aquí hago un punto bajo y aquí tienes que hacer 9. Aquí hacen 9. Punto bajo aquí en el centro de estos dos, 9 y ya la parte alta que va con el abanico doble. Y ya continúas normal hasta el final. Bueno, pues ya he completado también este otro lado, entonces ahora me vengo a este comienzo. Porque, a ver, doblo así porque ya hemos cerrado. Vamos a cerrar. Así. Vale. Entonces aquí me falta mi cadenita, una cadena. Y aquí en el primer punto, que serían las 3 cadenitas, aquí. Bueno, en realidad para quedarme en el centro, no hago una cadena, lo que hago es un punto bajo. Engancho aquí con un punto bajo, así. Aunque daría igual porque vamos a cambiar el color. Así que o cierras así como te he dicho con el punto bajo, o haces una cadena y un deslizado y ya aquí, como vas a cambiar, puedes cortar la hebra. De hecho voy a hacer 2 para asegurarme. Ahí. Entonces, ya hemos cerrado esta parte de arriba. Os voy a girar así para que lo veáis mejor. Esta parte de arriba donde comenzamos es nuestra parte de hombro. Aquí luego sacaremos como un poquito de altura aquí para el hombro y en este lado también, y luego uniremos, y ya que nos quepa la cabeza, por aquí meteremos nuestra cabeza, y esta es la parte que vamos a seguir trabajando, que es la más grande, que es de Canesú. Aquí salen los brazos, ¿vale? Una vez que esto esté cerrado, por aquí salen los brazos y este es el cuerpo. Entonces yo ya sigo trabajando ya todos los motivos, porque aquí ya es como que tengo un nuevo que sube aquí, ¿vale? Esto queda así. En vez de tener 1, 2 y 3 ondas, más las 3, 6, tenemos 7 y 8 ahora, porque hemos añadido aquí en los dos lados. Entonces yo ahora añado mi otro color aquí, saco mi V de 3 ya directamente, punto bajo, V, punto bajo y sin cadena ni nada. Ya sabéis que tienes que hacer aquí los 2 puntos y el punto bajo, 2 cadenas V, 2 cadenas punto bajo, ¿vale? Ya trabajas normal, la vuelta esta de las V es normal. Teniendo en cuenta que aquí
Esto es como si estuviera así cerrado, ¿eh? Esto es la parte, una de las partes altas ya. A un lado y al otro. ¿Vale? No tiene más complicación. Voy a empezar la vuelta para que, bueno, no tengáis ningún tipo de duda, pero que aquí es donde tenemos que meter la hebra y luego ya seguís vosotras. Aquí hacemos así 1, 2, 3, 4 para tener punto alto y una cadena de separación. Y hago un punto, una cadena y un punto. Y tengo aquí la V de 3 puntos. Ahora hago 2 cadenas, cuento, a ver, desde aquí 1, 2, 3, 4, aquí mi centro, 2 cadenas, y aquí donde tengo el punto bajo, que está aquí, es que ahora lo estoy haciendo del derecho, esta vuelta, ya todas las vueltas las podemos hacer del derecho si queremos. Entonces por eso me lo encuentro el punto bajo diferente. Pero bueno, si quieres continuar con lo mismo, puedes hacer de revés del derecho, puedes estar dándole vueltas. Yo no lo voy a hacer, yo voy a hacerlo todo del derecho. 2 cadenas. Y aquí cuento 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Aquí van los 2 puntos. El punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5, y ya van 2 cadenas, una V, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, 2 cadenas, la V que va con 3, 1, 2 y 3, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 punto bajo, ¿vale? Ya seguimos con el patrón, haciendo ya el largo que queramos. Bueno, te aconsejo que cuando llegues a la altura de la cintura, donde te estrecha un poco, 1, 2, 3, 4 y 5. La única diferencia, mira, aquí lo voy a dejar un momentito. La única diferencia, tú vas haciendo tu largo, ¿vale? La siguiente vuelta, pues ya sabéis que es la de abanico. Vas haciendo tu largo y cuando llegues a la cintura, calcúlate no esta parte porque esta te va a llegar antes. Cuando tú de la ciza has llegado a la parte más estrecha de la cintura, pues cámbiate a un gancho menor, medio puntito menos. Si estoy trabajando con un 3, pues con un 2,5. Hago pues como a lo mejor todo este trozo, los 4 colores, con ese gancho número 2,5. Y luego voy a pasar otra vez al 3 para ya irme más a la cadera. ¿Vale? Para ir dándole el volumen que estés necesitando. Yo te diré cuándo lo he hecho, cuando lo haga, ¿vale? Ya trabajar largo. Ya después cerraremos aquí arriba en el hombro y decidimos qué tipo de manga le vamos a poner. Mira, ya he avanzado bastante. Bueno, pues ya sabéis que aquí era donde cerramos, que empezamos pues haciendo un motivo de los que suben, completo. Y ya continuamos con el patrón igual, todo igual. Hemos añadido un motivo a cada lado de la manga. En vez de tener 6 motivos como teníamos, me refiero a motivo a esto que sube, ¿vale? A esta parte de aquí. Pues vamos a tener 8. Y entonces, bueno, pues el que sube, el que baja que aquí cierra, el que sube. Bueno, ahora voy a hacer una vuelta completa porque os tengo que indicar cómo he hecho al final para que me quede más estrecho en la zona de la cintura. Que no ha sido bajando de numeración de gancho. Ha sido haciendo menos puntos en los abanicos que van aquí dentro. Aquí van 9 puntos, pero en los abanicos que van dentro, en vez de hacer 9, estoy haciendo 7. Y de esa forma, aquí estoy quitando 2 puntos, ya van 4.
y otros 4 y otros 4. Entonces me lo he probado y me entalla y me queda genial. De esta forma, sin tener que bajar la numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8, ¿vale? Que van aquí a los lados. Bueno, también quería comentaros que, bueno, como yo he cerrado, que os voy a dar ahora la medida, a qué altura he cerrado. Como yo he cerrado teniendo los 12 motivos aquí en el inicio, si tú tuvieras 16, que eso es para talla muy grande, ¿eh? Porque con esta numeración que yo te doy aquí al principio, tenemos para SML, simplemente cambiando la numeración de gancho, ¿eh? Pero bueno, ya para muchas más tallas, si estás haciendo con 16 motivos, bueno, pues tú has visto que yo he necesitado aquí, antes de cerrar, he necesitado, mira, fue en el naranjita este. Entonces tenía 1, 2, 3 V's y podía tener 4. Lo que pasa es que yo aquí anulé, si os acordáis, con las dos cadenitas. Tú vas a necesitar, pues, en vez de tener un 2, 3, 4, vas a necesitar tener 6. Bueno, pues muy fácil. ¿Cómo consigues tener esos 6? Pues si aquí yo tengo 4, si yo aquí tengo 4, 1, 2, 3, 4, porque tengo 3, pero yo anulé 1, o sea que ya tendrías 4. Simplemente creciendo un poco más, o sea, tú sigues trabajando un poco más de sisa, la vas a necesitar porque es para más talla, ya te va a salir más, hasta conseguir tener los 6. Porque recuerda que tú vas a trabajar motivo alto, un abanico, y ya en el siguiente es donde tú cierras con el que cierra y aquí habrá uno más. O sea que tú tienes aquí un abanico extra, que yo no tengo. Bueno, pues espero que lo estéis entendiendo para más talla, pero las que estáis trabajando mi talla, esa explicación no os hacía falta. Pero yo quería darla porque puede que haya alguien que esté haciendo más talla. Te voy a dar la medida a qué altura yo me ha quedado a mí la ciza antes del cierre, que no te la di antes. Y sería, yo he cerrado a los 20 centímetros, ¿vale? 20, incluso 21. No son 20. Vale, a los 20 centímetros. Y he tejido con el gancho, una vez que cierra, he tejido con el gancho del 3 y haciendo los 9 motivos en todo. Os voy a contar no por vueltas, sino por motivos. Ya sabéis que cada motivo tiene 2 vueltas, ¿eh? La de V y la de abanico. Pues aquí 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Y ya en las 6, 7 y 8 estoy haciendo aquí con el abanico, los que van dentro van con 7 puntos en vez de con 9. Pero aquí van con 9 normal, ¿eh? Entonces llevo, pues eso, 1, 2, 3, 4 y 5 normal. Y ahora voy a trabajar 4. Ya tengo 3 hechas, voy a hacer la cuarta con vosotros. Voy a trabajar 4 entallándome en la, perdón, en la cintura, haciendo estos abanicos de 7. Cada vez que empiezo una nueva vuelta, mira aquí donde tengo lo que es la ciza, lo que es la manguita, aquí en este abanico del centro, es donde vamos a añadir siempre el color. En el centro busco esta cadenita que tengo aquí en el centro y hago 1, 2, 3, 4 para tener un punto alto y una cadena de separación. Y ahora tengo que hacer un punto, una cadena y un punto. Esta es la vuelta de las V. La vuelta de las V es normal. No hay que hacer ninguna modificación. Ahora contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo, 2 cadenas. La V en el punto bajo. Dos cadenas. Aquí, como tengo 7 puntos, el centro sería 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo. Esa es la única modificación que tienes que pinchar. Tu centro será el cuarto punto en vez del quinto. Ahora tengo que hacer directamente los 2 puntos. Y el 1, 2, 3 en el cuarto, el punto bajo.
y ya 2 cadenas V, dos cadenas, aquí sí tengo 9, 1, 2, 3, 4 en el quinto, 2 cadenas aquí en el centro, punto, cadena, punto, cadena, punto. Y vuelvo a repetir desde aquí, igual que he hecho aquí, desde aquí, por toda la vuelta. Y ahora cuando ya llegas al final, has hecho aquí las 2 cadenitas y vamos a cerrar en la tercera cadena. A ver, aquí. Deslizamos y nos volvemos, perdón, nos volvemos a deslizar a la V. Empezamos haciendo los 9 puntos, así que hago 3 cadenas, ya tengo 1. Aquí en este primer espacio tengo que hacer los 9 puntos. Tengo 2, 3, 4, 9 puntos, cadena, en el siguiente espacio otros 9. 1, 2, 3, mis otros 9. Y así cada vez que lleguemos a la parte alta, aquí en los dos espacios tenemos que hacer 9 cadenas, 9. Bueno, ahora punto bajo en el punto bajo. Y aquí vienen estos 2 abanicos de aquí que bajan. Tengo un abanico aquí donde engancho con punto bajo y otro abanico. Esos van con 7. Porque estoy haciendo estoy echando un poco a cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en vez de 9, y aquí en medio de esos 2 puntos hago el punto bajo. De nuevo, en la siguiente V hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el punto bajo hago un punto bajo. Ya estoy aquí arribita, de nuevo 9 cadena, 9 punto bajo, y aquí van 7 punto bajo, 7. ¿Vale? Repetimos. Bueno, pues ya en esta zona, en estas 4, 1, 2, 3, 4 vueltas, que me coja a la altura de la cintura, donde estoy haciéndolo así con 7 aquí en el centro, y me están tallando a la cintura. A partir de la siguiente vuelta voy a trabajar ya normal, o sea, 9 cadenas, 9, y aquí irán punto bajo, aquí irán 9, punto bajo, 9, punto bajo, 9, cadena, 9. ¿Vale? Así. Ahora voy a completar la vuelta para cerrar aquí contigo, pero continuaré de esa forma ya el largo que yo necesite. Y bueno, ya voy a ir bajando a la cadera. Si yo veo por la zona del culete que me hace falta un poquito de que me quede más sueltecito o lo que sea, ya lo que haré no es aumentar puntos, porque ahí ya sería mucho. Ahí sí cambiaría de gancho, y en vez de utilizar el gancho del 3, pues igual subo al 3,5. Pero tampoco lo sé hasta que no llegue a ese punto y lo compruebe. Así que ya sabéis que estoy trabajando todo con el mismo gancho. La única diferencia que estoy haciendo para entallar es esta que os acabo de explicar aquí. Bueno, voy a continuar la vuelta y la cierro con vosotros. Que ya has llegado al final, has hecho tu último motivo, el punto bajo te faltaría por hacer, y cerramos en la tercera cadenita. Deslizamos y ya podemos cortar la hebra. Y a partir de ahora, bueno, pues ya haré los abanicos todos de 9, porque ya tengo el trocito que yo necesito de entalle de cintura.
Así que ahora vuelvo a añadir aquí, que sería el color amarillo el que me toca, y vuelvo a hacer otra vez la escala de color, pero ya pues aquí o sea, ahora iría a la de las V, así que la de las V normal. Ya sabéis que aquí tenemos que en el centro sería en el cuarto, pero luego a partir del siguiente ya te vas a encontrar con 9. Entonces ya hacemos la de las V y la siguiente que serían con 9 cadena 9, punto bajo 9, punto bajo 9, ya todo 9. Voy a continuar trabajando, que no sé si tendré que hacer alguna modificación. Mira, desde que cerré la ciza todo el trozo que tenemos hecho ya. No sé si tendré que hacer algo en la zona de abajo para que me dé más, o me lo iré viendo bien tal cual sigo en resto ya. No lo sé, te lo diré cuando lo haga, ¿vale? Ahora a seguir tejiendo.